Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde, a la hora que nos estén viendo. El día de hoy vamos a explicar la señalización celular y el ciclo celular. Somos el equipo 2 y está conformado el equipo por Clemente Guerrero María Fernanda, Guido Álvarez María Fernanda, Salvador Martínez Diana Laura, Sánchez Mojico Maribán y su servidora Licona Murillo Diana Lisset. Los temas que se van a abordar durante la exposición va a ser la señalización celular. Aquí va a desprenderse pues la definición de la señalización celular, la transducción de señales, los ligandos y el segundo mensajero. Asimismo, se va a hablar de los principales ligandos, de los principales segundos mensajeros, y en el ciclo celular va a abordarse la definición e importancia de mitosis y meiosis. También en el ciclo celular se va a abordar la interfase y la mitosis. Para iniciar vamos a comenzar a hablar de la señalización celular. ¿Pero qué es la señalización celular? Bueno, se va a tratar de un proceso en el que la célula responde a sustancias en el exterior de esta mediante moléculas de señalización que se van a encontrar tanto en su superficie o dentro de esta célula. Además, la mayoría de las moléculas que participan en la señalización van a ser sustancias químicas que pueden ser hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento que se van a unir a proteínas específicas denominadas como receptores. Y a manera general, las señales pasan de una molécula a otra en el interior de la célula, lo que produce una respuesta celular específica. Aquí vemos una célula emisora, que es la que envía pues esta señal. Va su señal por aquí, llega a otra célula y en el interior de esta pues se genera la respuesta. Entonces, las células reconocen, responden e integran múltiples señales procedentes de su entorno, como puede ser el pH, la fuerza osmótica, la disponibilidad de obtener fuentes de energía y la presencia de alguna sustancia nociva. Aunque algunas de esas señales pueden ser mediadas por contacto celular directo en los organismos pluricelulares. También numerosas señales moleculares como las hormonas, que pueden tener su origen en órganos distintos a sus sitios de acción y deben ser transportados en la sangre hacia sus células diana efectoras. Entonces, pues las señales generadas de esta forma son detectadas y procesadas por módulos de transducción de señal que constan de receptores de membrana específicos, elementos efectores de señal y proteínas reguladoras. Y estos módulos de señalización tienen como misión, pues, detectar, amplificar e integrar diversas señales externas y generar una respuesta celular correcta. Se van a tener distintos tipos de señalización. Y como se ha mencionado, esta señalización celular va a implicar la transmisión de una señal de una célula emisora a una receptora. Y de acuerdo a la distancia que estén pues estas células de una de la otra, van a surgir pues los tipos de señalización. Vamos a tener 4 tipos. La parácrina, que a manera general va a ser una comunicación local con células que la rodean. La autócrina, que la célula envía señales a sí misma. Vamos a tener la endocrina, que va a ser a larga distancia, y por contacto directo, que es una comunicación física entre 2 células. Vamos a iniciar con la parácrina. Esta comunicación va a ser local, con células que la rodean. Es decir, las células se comunican a corta distancia mediante la liberación de mensajeros químicos, que pueden ser los ligandos y que pueden difundirse a través de un espacio entre las células. Entonces, nuestra célula emisora, que es esta de color verde, va a comunicarse a una corta distancia con la célula vecina. Entonces va a mandar pues esta señal, que es representada por los círculos de color rojo, a la célula diana, es decir, a la célula receptora, y pues el espacio es muy corto. En la
señalización autócrina, vamos a tener que la célula envía señales a sí misma al liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie, o según del tipo de señal, a receptores dentro de la célula. Entonces, tenemos nuestra célula que de igual manera va a ser representada por esta de color verde, y aquí tenemos el ligando, este círculo de color rojo. Y pues la célula va a mandar su señal a sí misma. Entonces, pues la flecha representa que el ligando sale, o sea, es liberado y regresa a la célula para recibir pues esta señal. En la señalización endocrina, vamos a tener que va a ser de larga distancia y pueden emplearse hormonas, por lo cual las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta sus células diana en partes distintas del cuerpo. Entonces tenemos nuestra célula emisora, que es esta de color verde, nuestro torrente sanguíneo, que es representado por esta flecha, y nuestra célula diana, nuestra célula receptora. Entonces lo que va a ser liberar pues la señal, que en este caso serían como hormonas, y que son liberadas al torrente sanguíneo. Lo que hace es dirigirse a la célula diana mediante el torrente sanguíneo para recibir esa señal. Por último, tenemos por contacto directo, que va a ser una comunicación física, mecánica, entre dos células que están en contacto. Se produce el reconocimiento de ambas para el intercambio de señales y la efectuación de alguna respuesta. Aquí tenemos que se da una señalización a través de uniones en hendidura, como se muestra aquí en la imagen. Son como hendidura y pues esta célula emisora libera la señal hacia la célula diana y pues realmente está en un contacto directo. Entonces pues una célula manda una señal a otra a través de uniones en hendidura. Y bueno, independientemente del tipo de señalización, todos se van a basar en 3 etapas: la recepción, la transducción y la respuesta. La recepción va a ser el recibimiento de alguna señal. Aquí los receptores, que son las células diana, responden a un set limitado de señales, ya que para responder debe poseer una molécula receptora para la molécula señal. Y puede haber distintos tipos de receptores para la misma señal. Por esto, la misma señal y el mismo receptor pueden dar efectos distintos en las células. Vamos a tener la transducción, y aquí va a ser la percepción de la señal que desemboca en una cascada de señalización, como se muestra aquí en la imagen, una cascada que va a ser de señales. Y bueno, aquí en la transducción va a ser la segunda etapa del proceso y va a producir cascadas intracelulares con interacciones que transmiten las señales a moléculas diana. Tiene múltiples etapas y puede amplificar señales. Estas cascadas de señalización van a desarrollar funciones críticas exclusivas de cada componente. Inclusive puede servir para algún desarrollo de algún fármaco. Entonces, transducen, transmiten, amplifican, distribuyen y modulan la señal. Y por último, tenemos la respuesta. Esta respuesta, pues, va a ser la acción determinada. Se efectúa una acción determinada. Y la respuesta de la célula depende de las señales presentes, los receptores, las cascadas de señalización y las dianas intracelulares. Y esta respuesta puede verse amplificada o cohibida por la presencia de factores que la modulen. Posteriormente vamos a tener la transducción de señal. ¿Y qué es esto? ¿A qué se refiere transducción de señal? Bueno, para empezar, la señal que se tiene en la comunicación celular representa la información que es detectada por un receptor específico y se convierte en una respuesta celular en la que siempre interviene un proceso químico, donde está la conversión de información a un cambio químico. Entonces, esto se denomina como transducción de señal. Por tanto, se trata de esta conversión de información a un cambio químico y corresponde a una propiedad universal de las células. Esta es nuestra señal y aquí ocurren procesos
que generan pues la información y posteriormente una respuesta dentro de la célula. Y en el sistema de transducción de señal hay características presentes, como la especificidad, la amplificación, la desensibilización y la integración. El primero se consigue por una complementariedad molecular entre las moléculas señal y receptor, en la que interviene el mismo tipo de fuerzas, cuyo lugar de reacción no son las interacciones, son en las interacciones enzima-sustrato y antígeno-anticuerpo. Por otro lado, los organismos multicelulares tienen un nivel de especificidad adicional, ya que los receptores para una señal determinada o las dianas intracelulares de una determinada vía de señal solo están presentes en algunos tipos de células. Además, hay 3 factores que explican la sensibilidad de los transductores de señal. Por ejemplo, va a ser la elevada afinidad de los receptores por las moléculas señal, la cooperatividad en la interacción entre el ligando y el receptor, y la amplificación de la señal por cascadas enzimáticas. En la amplificación tiene lugar cuando una enzima asociada con un receptor de señal se activa y esta a su vez cataliza la activación de diversas moléculas de una segunda enzima. Y cada que se activa una gran cantidad de moléculas de una tercera enzima, pues también lo cataliza y así sucesivamente, cataliza. En la desensibilización va a ser la activación del receptor, que aquí pone en marcha un circuito de retroalimentación que desconecta el receptor o lo elimina de la superficie celular. En la integración se trata de la capacidad del sistema para recibir múltiples señales y producir una respuesta unificada apropiada para las necesidades de la célula o del organismo. En esta imagen se muestran las características que tiene la transducción de señal. La primera sería la especificidad. Y bueno, aquí la molécula señal se acopla a su sitio de unión en su receptor complementario y otras señales no se acoplan. Tenemos el receptor, un efecto y dependiendo pues la forma que se tiene de la molécula señal, por ejemplo S1 sería la que se acopla porque pues tiene esta forma, ¿no? A comparación de S2. Después tenemos en amplificación. Aquí cuando las enzimas activan, el número de moléculas afectadas incrementa geométricamente en una cascada enzimática. Aquí tenemos una señal, activa una enzima, activa otras enzimas y estas activan otras enzimas. Entonces se tiene pues una cascada enzimática que activa sucesivamente a otras. En la desensibilización también se conoce como adaptación. Aquí la activación del receptor pone en marcha, pues como mencioné, el circuito de retroalimentación que puede desconectar el receptor. Aquí lo desconecta o lo elimina, entonces pues no se daría respuesta. En la integración, cuando dos señales tienen efectos opuestos en una característica metabólica, tal como la concentración de un segundo mensajero o el potencial de una membrana, el resultado regulador proviene de información integrada de ambos receptores. Aquí pues intenta unificar estas señales para obtener una respuesta dependiendo pues del organismo o la célula que se esté obteniendo o se origine dicho proceso. También vamos a tener los ligandos y los segundos mensajeros. El ligando va a ser una molécula capaz de interaccionar con un receptor de membrana. Y bueno, se trata de la denominación que recibe una molécula, como mencioné, que es capaz de interaccionar con un receptor de membrana. Entonces, se trata de una sustancia que forma un complejo con una biomolécula. Y por ejemplo, en enzimas o proteínas no enzimáticas, especialmente de aquellas proteínas reguladoras o transportadoras, se denomina ligando aquella molécula que se une al centro activo
de la proteína para que ésta pueda realizar su función, ya sea transportar o inhibir alguna reacción metabólica. Asimismo, los ligandos son producidos por células señalizadoras, interactúan con los receptores al interior o exterior de las células diana. Y bueno, son de distintos tipos y en algunos pueden ser proteínas, otros pueden ser moléculas hidrofóbicas como los esteroides y otros incluso son moléculas gaseosas pequeñas como puede ser el óxido nítrico. Entonces, pues un ligando, como se muestra en la imagen, sería esta molécula señalizadora de color amarillo y que va a recibir una información que va a ser capaz de interaccionar con el receptor de membrana, que sería como este de color verde, que es el sitio de unión de la molécula señalizadora para poder generar pues una reacción y se une de esta manera. En los segundos mensajeros se trata de moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular la señal recibida. Y bueno, estos segundos mensajeros va a haber una unión de un ligando al receptor y que puede generar cientos de moléculas de segundo mensajero, que a su vez pueden modificar a miles de moléculas efectoras. Y para que una molécula funcione como un segundo mensajero, su concentración o ventana de actividad debe estar finamente regulada. Deben producirse muy rápidamente frente a la interacción ligando-receptor. Aquí tenemos nuestro ligando, nuestro receptor, que ya está a la unión. Y después llega un segundo mensajero y este segundo mensajero llega a generar pues una respuesta a lo que se quiere llegar a la célula. Y luego puede destruirse o activarse y también lo tiene que hacer de forma muy veloz. Bueno, para seguir hablando de lo que es la señalización celular, vamos a hablar acerca de los principales ligandos y segundos mensajeros importantes durante este evento celular. Y bueno, tenemos que como los ligandos y segundos mensajeros van a ser moléculas capaces de realizar una señal, esto para, bueno, producir un efecto que, bueno, va a estar ligado a lo que es la homeostasis celular y la homeostasis corporal en general, así como pues el control de ciertas vías metabólicas y vías hormonales, que bueno, pues nos serán de gran ayuda para el equilibrio homeostático. Y bueno, para empezar, pues vamos a tener lo que son los ligandos. Y bueno, estos ligandos en general van a ser moléculas capaces de señalizar a lo que es la célula. Y bueno, su definición va a ser que actúan como primeros mensajeros en la transducción de señales, ya que estos van a ser los que van a mandar en sí la señal a lo que es la célula. Y bueno, cada ligando va a tener un receptor en específico al cual va a llegar y en el cual va a provocar cambios capaces de generar una respuesta celular. Y bueno, como ya lo dije, estos van a estar acoplados a receptores específicos y van a terminar formando un complejo ligando-receptor. Una vez formado el complejo ligando-receptor, van a producir un cambio conformacional y esto pues va a ayudar a la señalización de otras vías en lo que es la célula, pues para poder dar a conocer lo que el cuerpo requiere o lo que las células requieren. Y bueno, como los ligandos también van a estar clasificados de acuerdo a sus características y a las estructuras en específico. Y bueno, tenemos que los ligandos, se van a clasificar en dos grandes grupos, que van a ser los ligandos intracelulares y los ligandos extracelulares. Como primer punto, los ligandos intracelulares van a ser pequeños ligandos hidrofóbicos que van a poder atravesar lo que es la membrana plasmática. Y bueno, estos van a poder unirse a los receptores presentes en lo que es el núcleo o en el citoplasma de la célula. Y bueno, estos van a tener como principales funciones modular el desarrollo y la diferenciación celular,
así como también van a servir como factores de transcripción o incluso van a trabajar en sí en lo que es la transducción de señales nucleares. Y bueno, también van a modular lo que es la transcripción génica. Em, Generalmente estos tipos de ligandos van a ser hormonas. ¿Cómo son las hormonas esteroideas? Que bueno, puede ser el estradiol, estrógeno, testosterona, etcétera, hormonas tiroideas y la vitamina D. Y bueno, y por otro lado vamos a tener a lo que son los ligandos extracelulares. Y bueno, estos van a ser ligandos que van a ser solubles en agua, es decir, van a ser hidrofílicos. Generalmente van a ser polares o cargados y estos pues no van a poder atravesar lo que es la membrana plasmática y por tanto van a tener que encontrarse con su receptor en lo que es la membrana celular. Y bueno, también tenemos que, bueno, como ya lo mencioné, estos van a necesitar de algunos receptores con dominios extracelulares. También vamos a tener que estos siempre van a encontrarse fuera de la célula, nunca van a poder pasar. Y en este grupo de ligandos, la mayoría se van a encontrar hormonas importantes y neurotransmisores importantes. También, para que haya una transducción de señales, en este caso de ligandos, pues generalmente van a necesitar de segundos mensajeros. Y bueno, lo que sigue van a ser los segundos mensajeros. Y bueno, estos generalmente van a ayudar al desarrollo y crecimiento en general de la mayoría de las células. También van a regular algunas funciones metabólicas, como lo son algunas hormonas como la insulina, que va a ser un ligando extracelular, el glucagón, y algunas van a tener función inhibitoria o función, pues, que llegue a mandar señales. También vamos a tener que estos ligandos, en su mayoría, van a tener una estructura o una naturaleza proteica, polipeptídica o glucoproteica. Y bueno, vamos a seguir con lo que son los segundos mensajeros. Y bueno, los segundos mensajeros van a ser moléculas no proteicas que van a transmitir señales una vez, después de haberse formado el complejo ligando receptor. Y bueno, como bien ya lo dije, van a pasar las señales iniciadas por la unión de un ligando. Y vamos a tener tres principales segundos mensajeros que van a ser importantes en la transducción de señales celulares. Y estos van a ser el AMP cíclico, IP3 y el calcio. Que el calcio en sí pues no va a ser una molécula, sino va a ser un ion, que bien va a ser importante para la transducción de señales celulares. Y bueno, a continuación les voy a explicar la característica de cada uno de ellos. Y bueno, como primer punto vamos a tener lo que es el AMP cíclico. Y bueno, la formación por empezar del AMP cíclico va a estar dada por la acción de una enzima que se va a encontrar en lo que es la membrana, que va a ser la adenilato ciclasa, que bueno, ahorita se las voy a mostrar, que va a ser esta. Y bueno, aquí se va a utilizar como un sustrato el ATP para formar un enlace fosfodiéster que, bueno, transforme el ATP en AMP cíclico más fosfato y más un hidrógeno. Y bueno, la adenilato ciclasa pues va a ser una proteína integral, va a estar en lo que es la membrana y su centro activo pues va a estar orientado a lo que es la cara del citoplasma, que va a ser esta parte. Y bueno, y también va a tener proteínas G asociadas a ella, como van a ser la subunidad A, G y B, y en este caso, pues la adenilato ciclasa va a tener la proteína G en su
fracción A, alfa. Y también, bueno, las proteínas G activas pues van a provocar la activación de distintas moléculas o de varias moléculas de adenilato ciclasa y por tanto pues van a formar distintas moléculas de lo que es el AMP cíclico. Y estas van a colaborar a lo que es la amplificación de las señalizaciones. También vamos a tener que el AMP cíclico va a ser el segundo mensajero y este se va a encargar de las señales a nivel intracelular. Y bueno, y este va a modificar lo que es la velocidad de algunas rutas metabólicas. El AMP cíclico ya una vez formado, que está aquí, pues va a estimular la fosforilación. Aquí tenemos un grupo fosfato. Va a estimular la fosforilación de lo que es la proteincinasa A. Y bueno, esta pues va a estar o va a ser dependiente de AMP cíclico. Esta enzima pues va a tener dos subunidades que van a ser una catalítica y una reguladora. Una va a catalizar lo que es la reacción de fosforilación sobre una proteína diana y la otra solamente va a regular lo que es el proceso. Y bueno, también vamos a tener que la eliminación del AMP cíclico del interior de la célula se va a realizar pues por la actividad de una enzima llamada fosfodiesterasa. Y bueno, esta pues va a estar regulada por hormonas, iones o algunos metabolitos. Y bueno, algunas de las hormonas que utilizan estos segundos mensajeros van a ser las catecolaminas, alfa 2 adrenérgicas, ACTH, ADH, calcitonina, la CRH, FSH y la somatostatina, entre otras más. Y bueno, vamos a seguir con lo que es el IP3 y calcio, que estos generalmente van juntos porque pues uno va a depender del otro. Y bueno, en sí pues la ruta se llamaría calcio-inositol, que bueno, es cuando GTP se va a disociar y llega a GTP. Y bueno, la subunidad alfa Q llega a lo que es la fosfolipasa, que es esta, la fosfolipasa C, y va a degradar a una molécula que va a ser el fosfatidilinositol bifosfato, que lo va a dividir en dos moléculas aparte. ¿Qué va a ser? Pues el 1,3 trifosfato inositol, que es este, IP3, que este se va a dirigir a lo que es el citoplasma, y también vamos a tener lo que es el diacilglicerol, que va a ser esta parte, que esta pues va a quedarse en la membrana. Y bueno, siendo así, pues el IP3 es la molécula que va a señalizar a lo que es el núcleo o intracelularmente. Y bueno, IP3 lo que va a hacer es que una vez llegando a lo que es el citoplasma, pues se va a ir a lo que es el retículo endoplásmico liso y este se va a unir a lo que es aquí, miren, vean, a lo que es un canal de calcio. El canal de calcio pues va a abrir, vean, y va a ocurrir una salida de calcio. Y bueno, el calcio libre pues se va a mover a través de una proteína fijadora de calcio, que va a ser la calmodulina. Y bueno, este se va a llamar, es un complejo calcio-calmodulina. Y bueno, esta es la que va a activar a lo que es la proteína para dar en sí pues una respuesta celular. Y bueno, generalmente esto se utiliza para regular lo que son funciones hormonales. Esta vía de señalización lo van a ocupar algunas hormonas como lo es la acetilcolina, catecolamina, la angiotensina tipo 2, vasopresina, gastrina, la hormona gonadotropa y la oxitocina, entre otras más. Y bien, continuaremos con el ciclo celular, con el apartado de definición e importancia de mitosis y meiosis. El ciclo celular va a comprender toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división.
Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase, que es lo que nos van a hablar más adelante, que justamente es durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez que termina la etapa de interfase, las células entran en la mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. La mitosis es una reproducción asexual y su eje principal consiste en separar y distribuir la manera equitativa de los cromosomas. Entonces, es un proceso de división celular que consiste en que una célula, la célula madre, se divide en dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la progenitora. Esta es una etapa del ciclo celular en la que la célula cesa la mayor parte de sus actividades metabólicas. Debe considerarse la mitosis como un proceso celular traumático, ya que obliga a que la célula madre, la célula va a sufrir una serie de cambios que interrumpe su funcionamiento normal durante un lapso de tiempo. Este proceso es fundamental para los seres vivos. Para los organismos unicelulares, la mitosis va a representar su única manera, su única forma para reproducirse y transmitir sus características a su descendencia. Y en cuanto a los seres pluricelulares, como los seres vivos, como somos nosotros, la mitosis nos va a permitir el proceso de crecimiento como consecuencia del aumento de las células. También va a apoyar en los procesos de cicatrización, en donde se reemplazan las células dañadas por factores externos. ¿Qué es lo que pasa en los raspones, las fracturas, quemaduras o cortaduras? Y en los procesos de regeneración, donde se sustituyen las células faltantes o aquellas que van a cesar su división y por consiguiente envejecen y mueren. Por la distribución equitativa que lleva la información genética, se logra mantener constante el número de cromosomas. Este es un proceso continuo del cual se han establecido en 5 fases, llamadas profase, prometafase, metafase, anafase y por último la telofase. Esta va a estar acompañada de un proceso denominado citocinesis, del cual nos hablarán un poco más adelante, en el cual la célula en división se separa en dos. La meiosis es un proceso durante el cual el número de cromosomas se reduce de tal modo que se forman células que solo continúen un miembro de cada par de cromosomas homólogos. De esta manera, la meiosis nos va a garantizar la producción haploide en el ciclo de vida y también va a asegurar la fase diploide en la fertilización o bien en la reproducción. Esto quiere decir que sin la meiosis no se puede dar lo que es la reproducción sexual, no va a ser posible esto. Y a diferencia de la mitosis, en la meiosis la duplicación de los cromosomas va a seguir por dos divisiones que distribuyen los cromosomas entre 4 divisiones. Bien, entonces la meiosis es importante por la formación de óvulos y espermatozoides. En organismos con reproducción sexual, como somos nosotros, las células de los cuerpos diploides, es decir, que contienen 2 juegos de cromosomas, uno que proviene de cada progenitor. Entonces, en este proceso solo va a cada célula reproductora uno de los cromosomas de cada par homólogo. Y como vemos en el caso del ser humano, es de importancia vital para llegar a cabo lo que es el ciclo de la vida. Y bien, continuaremos con el ciclo celular. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería el ciclo celular.
el cual se puede considerar como una sucesión de etapas por las que transcurre la vida de una célula que está proliferando. Asimismo, es el mecanismo fundamental subyacente a la reproducción de todos los seres vivos, y se divide en etapas a través de las cuales la célula pasa de una división celular a la siguiente. Estos acontecimientos se realizan mediante una secuencia ordenada de procesos en los que la célula duplica su contenido y luego se divide en dos. El ciclo celular se divide en dos fases principales, que son la interfase y la fase M. Primero nos enfocaremos en la interfase, que es la fase del ciclo celular, donde la célula se debe duplicar todos sus elementos antes de dividirse. Es el que mayor ocupa tiempo en el ciclo celular y esta a su vez se subdivide en 4 fases o etapas: G0, G1, S y G2. Bueno, para comenzar, el estado de G0 es de reposo y hay una ausencia de crecimiento, y esta se difiere de todos los estados que experimenta el ciclo celular debido a la ausencia de factores de crecimiento apropiados, lo que lleva a las células a una especie de latencia en el ciclo celular, en el cual el sistema de control no avanza a través de G1, ya sea porque es incapaz o porque no lo necesita. Además, si se suprimen los nutrientes a la célula, esta no podría proseguir con el ciclo. La siguiente fase es G1. El nombre de G1 viene del término GAP1 o primer intervalo. Durante esta fase las células son metabólicamente activas, pero se encuentran en un estado latente, es decir, aún están comprometidas a la división. Una vez que reciben un estímulo para comenzar el ciclo, las células duplican sus organelos como las mitocondrias y los centriolos, además de que se verifica que el material genético no se encuentre dañado y se producen todas las proteínas y enzimas requeridas para poder realizar la duplicación del material genético y la consecuente división celular. Después tenemos a la fase S. El nombre de S proviene de la palabra síntesis, y durante esta fase la célula realiza la duplicación, la replicación o síntesis del DNA nuclear. A lo largo de este proceso, cada cromosoma de una sola cromátide se duplica, porque cuando concluye la replicación, cada uno de los cromosomas tiene dos cromátides, que se unen por un centrómero y por un anillo de proteínas llamadas coecinas. El objetivo final de la fase S es poseer el mismo número de cromosomas, pero con el doble de material genético, de tal forma que al final de la mitosis, cuando se segregue el material genético y se separen las cromátides hermanas, cada núcleo tendrá el mismo número de cromosomas idénticos con una sola cromátide. Y por último vamos a tener a lo que es la fase G2. Y en esta fase ocurre la preparación para la mitosis, en la cual se va a producir la repartición equitativa del material genético. Todos los organelos y la maquinaria necesaria esencial para la división de la célula progenitora en dos células hijas idénticas en contenido, aunque menor en tamaño. La cromatina recién duplicada, que está dispersa en el núcleo en forma de cordones filamentosos, se va a comenzar a enroscar, y así va a poder condensarse en una forma compacta a lo que conocemos como cromosoma. Además, la célula realiza una confirmación completa del DNA duplicado anteriormente. Durante este periodo, la célula empieza a ensamblar las estructuras especiales requeridas para asignar un conjunto completo y equitativo de cromosomas a cada célula hija, lo cual se desarrollará durante la mitosis. Bueno, ahora debemos saber que el ciclo celular cuenta con un punto de restricción, en el cual, si el entorno extracelular es favorable y existen señales para crecer y dividirse en forma de mitógenos, las células que se encuentran en G1 temprana o G0 progresan a través de un punto de determinación o punto de restricción. Este es el primer punto de verificación del ciclo celular. Es también conocido como el punto de no retorno, debido a que las células que pasan a través de este deben concluir el ciclo exitosamente o sufrirán apoptosis. Este punto es reconocido porque detecta que las condiciones ambientales sean las idóneas, es decir, que haya presencia de un estado energético elevado y el acceso a metabolitos necesarios para la síntesis de biomoléculas. Durante la interfase hay dos puntos de regulación esenciales. Uno se va a dar durante G1 antes de la entrada a la fase S y el otro en G2 previo al inicio de la fase M. El primer punto de control se va a encontrar al final de G1 e involucra la activación del complejo CDK-G1S. La activación de este complejo
estimulará la expresión de la ciclina de la fase S, la cual participa en el inicio de la duplicación de los cromosomas. Por lo que este punto de control, al igual que los que se encuentran posteriormente, está relacionado con la integridad del DNA de la célula progenitora, a partir del cual se va a realizar la duplicación del material genético. En el caso del daño al material genético, se detecta a través de sensores que inducen su reparación y que de manera paralela detienen el ciclo celular. En caso de que el DNA se vea dañado, se va a saber mediante los complejos ATM y ATR. Como consecuencia de una activación, se induce una cascada de señalización que estimula la elevación de las concentraciones celulares de algunas moléculas, como lo es la proteína P53. De manera normal, esta proteína se encuentra en bajas concentraciones debido a su corta vida media, ya que supone un proceso de degradación vía protosoma inducido por la ubiquitinación que se encuentra mediada por MD-M2. Sin embargo, si el material genético se encuentra dañado, P53 aumenta sus concentraciones y se ve inducida la expresión génica de P21, quien se encarga de detener el ciclo celular. Al igual que P16, P21 se une a complejos de manera reversible. Estos complejos son los CDK-ciclina y los pasa de un estado activo a uno inactivo, y por lo tanto se impide la transición de fases. Por otra parte, en caso de que el DNA no pueda ser reparado, P53 inducirá el proceso de apoptosis. El factor P53 es conocido comúnmente como el guardián del genoma y es ampliamente responsable de determinar si la célula debe ingresar a la fase de síntesis de DNA o no. Posteriormente tenemos el segundo punto de control. Este se encuentra al final de la fase G2 y depende de la presencia de las ciclinas y sinasas de G2. Durante este punto se verifica que todo el DNA se encuentre duplicado, ya que se identifica la presencia de dos juegos idénticos del genoma, y que estos a su vez se encuentren intactos. Al igual que ocurrió en el primer punto, aquí se verificará la integridad del material genético, y en caso de que éste se encuentre dañado, se encenderán los mecanismos para detener el ciclo celular, es decir, se activa P21, y se producirán las ciclinas y sinasas de la fase M. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la mitosis. Ya vimos que la interfase al final del periodo G2, en esta culminación del periodo G2 empieza la mitosis y en esta pues la cromatina sufre una progresiva condensación debido al superempaquetamiento y superenrollamiento de los cromosomas. Este es el principio de la fase mitótica llamada profase. En esta, según va avanzando esta profase, los cromosomas pues van individualizándose y van apareciendo como estructuras perfectamente diferenciadas dentro del núcleo celular. Este empaquetamiento de la cromatina lo podemos entender fácilmente como desde el punto de vista funcional, pues porque pensemos, ¿no? Por ejemplo, una madeja de estas textiles, por ejemplo, las que usan para tejer o bordar, estas madejas, estos rollos de hilo, por ejemplo, eh, 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 que habíamos dicho al principio de la profase, pues para separar todo este material sería pues muy difícil, ¿no? Es mucho más sencillo si todo está condensado e individualizado y las dos partes a separar, en este caso los cromatidios, pues perfectamente diferenciados, ¿no? Los encontramos. Bueno, mientras los cromosomas continúan condensándose y haciéndose visible su estructura de estos dos cromatidios en el citoplasma y más concretamente en los polos opuestos del mismo, se van organizando unos centros emisores de microtúbulos en el núcleo. El núcleo desaparece y la membrana nuclear igual se rompe y se disgrega. De, de, de esta forma, pues los microtúbulos que aparecen pueden entrar en contacto con las regiones centroméricas de los cromosomas y pueden unirse a los cinetocoros. Este haz de microtúbulos es lo que comúnmente denominamos como el uso mitótico o el uso acromático debido pues a su forma fusiforme. Cada uno de los cinetocoros de cada cromatidio empiezan a captar estos microtúbulos como pues consecuencia de esto los cromosomas se mueven para el citoplasma en movimientos de polarización u orientación. Cada cromatidio pues se orienta hacia un polo celular y de congregación
de congresión, perdón, cada pues cinetocoro capta microtúbulos de un polo, ¿no? Su hermano del polo contrario, por fuerzas de tensión, el cromosoma se mueve uno u otro polo. Cuando el número de microtúbulos captado por cada cinetocoro hermano es aproximadamente igual, las fuerzas de tensión se equilibran y el cromosoma pues tiende a quedarse en el centro de la célula. Al ocurrir este fenómeno en todos los cromosomas, decimos que se produce una congresión de los cromosomas en el centro de la célula, en la zona del ecuador de pues la misma célula, ¿no? Esta congresión de todos los cromosomas en la placa ecuatorial de la célula es pues lo que comúnmente llamamos la metafase de la mitosis. En este, pues los cromosomas, además de estar en el centro, están orientados anfitélicamente, esto pues los dos cromátidos orientados hacia los polos opuestos de la célula. Algunos autores también había leído por ahí que pues distinguen o hacen una fase entre la profase y la metafase. Esta la denominan la prometafase. Y pues esta lo que dicen es que pues comprendería desde que los microtúbulos entran en contacto con los cinetocoros hasta que se forma la placa ecuatorial con los cromosomas dispuestos en ella. Bueno, pues cuando todos los cromosomas están dispuestos en la placa ecuatorial, se produce una nueva señalización en la célula que produce que cada cinetocoro hermano sea arrastrado hacia un polo distinto de la célula. Esta separación de cinetocoros conlleva la separación de los cromatidios hermanos, con lo cual el cromosoma se esciende en sus dos cromátidos y cada uno de ellos migra hacia un polo distinto. Como cada cromátido es pues genéticamente igual a su hermano, a cada polo celular se dirige igual una idéntica información genética. Esta fase es la que se llama anafase y esta pues se caracteriza por la separación y la migración de los cromátidos hermanos a polos celulares opuestos. Bueno, cuando este viaje anafásico termina, tenemos dos núcleos entonces ya opuestos e idénticos, claro, que pues empiezan a ir adoptando la situación primigenia de la interfase. La cromatina empieza a descondensarse, el núcleo y la membrana nuclear vuelven a reconstruirse y se forman dos núcleos hijos. En esta fase es la comúnmente llamamos como la telofase y en ella termina propiamente la cariocinesis. Para que pues la división celular se complete, ha de formarse un tabique o una pared que aísle los dos núcleos. Aquí en medio un tabique, para que aísle los dos núcleos y esto se produce pues durante la citocinesis o la división pues del plasma, del citoplasma, ¿no? Entonces aquí empieza a formarse un anillo de constricción para que pues al final terminen pues de formarse las dos diferentes células hijas idénticas completamente en material genético y en núcleo y en todo, ¿no? Entonces, pues esta es las cuatro fases de la mitosis que vemos en el ciclo celular después de la interfase, exactamente al finalizar el periodo G2.